Listo, buenas noches nuevamente. Vamos a iniciar con la presentación. Les voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, porfa, si me están escuchando bien? Si estamos viendo la pantalla. Sí, señor. Señor. Listo, gracias. Listo, entonces hoy tenemos nuestra primera reunión. Ya les voy a explicar cómo es la dinámica del curso. Ya la mayoría de ustedes, yo los conozco, ustedes me conocen. Voy a hacer la presentación rápido para las personas nuevas, para que veamos cómo es que es el funcionamiento del curso. Lo de siempre, entonces algo muy sencillo, algo muy rápido. La idea no es demorarnos tanto en esa parte, sino dedicarle un poquito más de tiempo a la parte ya del contenido del curso. ¿Listo? Jorge Sánchez, no sé si tenga alguna inquietud. Le voy a bajar acá la mano. Entonces voy a hacer, No, señor. listo, voy a Todo está hacer, bien. listo. No, como tenía levantada la mano, pensé que tenía alguna pregunta. Entonces la idea es que yo haga la presentación, la hacemos rápida y luego sí les doy la palabra a ustedes. Entonces, mientras tanto, procuremos mantener el micrófono apagado para que no hagamos tanta interferencia y escuchemos bien, ¿listo? Entonces ya puse a grabar la clase, ya les voy a explicar el tema de la grabación, ¿listo? Entonces vamos a empezar. Entonces, bienvenidos al curso de instrumentos de medida y medición de parámetros de circuitos eléctricos. Así se llama el curso, así es como les va a salir a ustedes el certificado. Listo, entonces vamos a hacer una presentación por parte mía, que soy el instructor, y luego les comparto un formulario para que ustedes hagan lo propio a través de dicho formulario. Vamos a hablar del calendario, del material de clase, de cómo va a ser la metodología, vamos a hablar de la evaluación, del contenido del curso, vamos a mirar algunas observaciones referentes al grupo de WhatsApp, referentes también a la plataforma Sena Sofía Plus. Y luego sí empezamos ya en materia de lo que nos interesa, que es la parte conceptual del curso. Listo, entonces ya con la mayoría de ustedes nos conocemos, ustedes me conocen a mí, yo los conozco a ustedes, ya hemos tenido la oportunidad de hacer varios cursos, creo que nos ha ido bien, yo los he aprovechado, yo he aprendido mucho de ustedes, ustedes han aprendido de las presentaciones, de los conceptos que yo les traigo acá. Entonces creo que ha sido un ejercicio bastante eficiente, bastante bonito. La idea es seguir mejorando, la idea es seguir aprendiendo, que todos aprendamos eh, mutuamente. ¿Listo? Entonces mi nombre es Henry Tarazona, ingeniero eléctrico, tecnólogo en electricidad industrial. Tengo experiencia docente de 6 años, experiencia profesional en instalaciones eléctricas más o menos de 11 años. Entonces la idea es que ustedes también a través del formulario pongan su nombre, su número de documento, la autorización del tratamiento de datos, porque es importante por los protocolos que tenemos en el SENA, que pongan su profesión y qué expectativas tienen del curso, por qué se apuntaron al curso. Entonces las clases las iniciamos hoy, lunes 10 de agosto, y las terminamos el miércoles 2 de septiembre. ¿Listo? Entonces nos vamos a encontrar los lunes y miércoles de 8 a 10 p.m. ¿Listo? Entonces yo les voy a compartir la invitación a las clases a través del grupo de WhatsApp. Ahorita el grupo está silenciado. Apenas terminemos la clase o mañana temprano, eh, le cambio el estado para que ustedes puedan hacer sus preguntas y sus observaciones. ¿Qué material vamos a utilizar? El material de clase, pues es bastante sencillo. Estas presentaciones
que yo les traigo acá clase a clase, se las comparto ahí por el grupo de WhatsApp para que usted pueda repasarlas nuevamente, para que las mire, para que las tenga ahí, eh, para que tenga material de repaso. Como les había dicho ahorita al principio, estas clases las estamos grabando con el consentimiento de ustedes para que vayamos y revisemos algo muy puntual, cosas muy puntuales de lo que hablemos acá. La idea no es utilizar estas grabaciones para no venir a clase, sino todo lo contrario, para que participemos, para que hablemos y si hay que ir a repasar o hay que revisar algo muy puntual, ahí está ese material. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de la grabación. También les voy a compartir un libro. Vamos a hacer muchos ejercicios. Entonces, esos ejercicios los vamos a sacar de ese libro. Entonces, en ese libro hay libros, perdón, ejercicios de ejemplo, donde vienen con la respuesta y hay otros que pues toca hacer. Entonces, la idea es hacer un poquito de ambos y practicar mucho lo de los circuitos eléctricos, que precisamente así es como se llama el curso. Vamos a ver también algo relacionado con las normas. También les voy a compartir un link em, del RETIE para que vayamos revisándolo también. Esto nos lleva al tema de la motivación. Ahorita, digamos que estamos en una situación difícil acá en el país. Son cosas imprevistas, son cosas que nos pueden cambiar en segundos la vida, el estado de ánimo. Pues la idea es que los que estemos bien, tratemos de motivarnos, tratemos de aprovechar el tiempo. Ya ahorita Gerson, que es una persona que es bastante activa, que ha tenido acá muchos cursos con nosotros, una persona muy disciplinada, también nos aporta mucho. Tuvo esa situación, a pesar de eso, fíjese que vino acá, presentó sus excusas, se retiró, pero es algo que pues ya se nos sale a todos de las manos. Entonces la idea es que nos mantengamos motivados, que terminemos el curso. Son 7 sesiones, 6 sesiones muy cortas, no vamos a abrumarnos acá de tareas, de muchas cosas. La idea es que el tiempo que nos reunamos lo aprovechemos al máximo. Entonces está relacionado con el concepto de clase sincrónica. ¿Qué es una clase sincrónica? Precisamente lo que estamos haciendo. Yo expongo acá una idea y tenemos la oportunidad en vivo de discutir esa idea, de usted hacerme preguntas, de darle vueltas por un lado, tratar de resolverla por el otro, diferente a una clase virtual, a un material virtual, donde a usted le dejan allá unos trabajos, unas actividades, usted las hace y se comunica con el instructor a través de un foro. Entonces la comunicación es un poco más especie como de chat, ¿sí? O sea, no es directa, no es en vivo. La inquietud que usted tenga tiene que esperar un tiempo para que se la responda. Ese tiempo a veces es largo porque sabemos que esta plataforma pues no es la mejor del mundo, no es tan estable. Pasan a veces semanas que no está funcionando, entonces la interacción es más complicada. Fíjese que acá, como no dependemos de esa plataforma, tenemos esa ventaja de la interacción, además de la comunicación que tenemos por el WhatsApp. Entonces la evaluación, yo por eso le doy tanta importancia, le doy tanta énfasis a la participación en clase, ¿sí? Porque si usted viene acá, está atento, si se inscribió al curso es porque desea perfeccionar algo que ya sabe o complementar algo que ya sabe, entonces lo podemos hacer precisamente en este espacio de tiempo sin ir a saturarlos de tantos trabajos y de tantas tareas. Vamos a hacer algunas quizzes que son preguntas acá orales que yo les hago, que pues acá por protocolo le pongo quiz, pero es una preguntas muy sencillas que está relacionado con las presentaciones, pero yo las tengo en cuenta para esa evaluación. Ejercicios, como les digo, vamos a hacer muchos ejercicios. La idea es que
esta primera sesión, que es el día de hoy, pues hablemos un poco de teoría, de historia, pero ya la próxima clase ya nos pongamos un poco más en cuestión de eh, sacar números, de sacar respuestas puntuales y utilizar también un software, que ahorita les explico qué software vamos a utilizar, qué aplicación. Em, Esto nos lleva también a la siguiente idea, que es el trabajo autónomo. Todos sabemos que para aprender cualquier disciplina, cualquier arte, cualquier profesión, lo que tenemos que hacer es repetición y lo que tenemos que hacer es precisamente eso, hacer. Si solamente nos quedamos siempre con lo que hace otra persona, viendo cómo hace otra persona, solamente estamos cumpliendo una parte. También se aprende viendo, pero se aprende más viendo y haciendo, no solamente esperar que las otras personas hagan. Yo les voy a compartir una dirección, un link donde vamos a ingresar a un Classroom y en ese Classroom ustedes me van a entregar una evidencia que va a ser pues muy sencilla, unos ejercicios muy relacionados a los que hacemos acá. ¿Listo? Entonces, no se preocupen, no va a ser nada del otro mundo. Ya ustedes han hecho muchos cursos de todos niveles, técnico, tecnólogo y estos de complementarios. Sabemos que en el SENA solamente hay dos opciones, la de aprobó o no aprobó. ¿Listo? Entonces no hay más. Cuando yo les hago retroalimentación, digamos acá en el Classroom, que le pongo una nota numérica, por ejemplo, le pongo 70 o le pongo 80, es para que usted corrija lo que tiene mal, pero no es en ningún momento para que le salga en una sábana de notas o en un certificado, sino simplemente es para una retroalimentación. El certificado únicamente le va a salir aprobado o no aprobado. En el caso de que le salga no aprobado o que usted por algún motivo personal no pueda asistir a las clases, entonces el programa va a quedar cancelado como no aprobado. Este, em, Esta situación no va a acarrear ninguna sanción o ninguna restricción por parte de la plataforma Sofía Plus. ¿Listo? Entonces usted no aprobó, no va a pasar nada. Usted va a poder repetir este curso más adelante o cualquier otro curso. Se va a tener la posibilidad de matricularse normalmente. No va a haber ningún problema por eso. ¿Listo? Entonces esto lo digo porque muchas veces pues nos vemos sometidos a situaciones que se nos salen de control. De pronto nos estresamos un poco porque no nos podemos matricular más adelante, entonces para que queden tranquilos por esa parte. Y más, eh, hago énfasis más por lo que estamos pasando actualmente. Em, Importante que esto solamente aplica para estos cursos cortos, ¿no? Para estos de 40 horas, 50 horas, 60 horas. No se vayan ahora a confiar o a pensar que también no vuelvo allá al técnico o al tecnólogo. Allá sí no pueden hacer eso, ¿no? Allá sí tienen que presentar ya algo más justificado para que no les van a poner esas restricciones y esas sanciones. ¿Listo? Como les dije ahorita, les voy a compartir un formulario donde ustedes van a aceptar el tratamiento de datos. Entonces, cuando ustedes llenaron el formulario de inscripción, ustedes ponen ahí datos que son sensibles, ponen su correo electrónico, ponen su número de cédula. Entonces, eso es información que hay que manejar con cuidado. Entonces, yo como instructor del SENA, debo garantizarles a ustedes que esos datos únicamente yo los voy a utilizar para la inscripción, única y exclusivamente. ¿Listo? Entonces, es garantía mía. Que deben garantizarse a ustedes mismos. El tema de la actualización de los datos personales en la plataforma Sofía Plus. Ustedes deben ir a verificar que su nombre esté bien escrito, que su número de cédula corresponda con el que tienen su documento, que actualice de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía
si cuando se inscribió tenía tarjeta de identidad. Hay que hacer esa actualización. ¿Quién lo va a hacer? Única y exclusivamente usted, porque usted es el único que conoce la clave de acceso a dicha plataforma. Yo no lo puedo hacer. Yo como instructor no puedo acceder a sus datos. ¿Listo? Entonces, eso lo tiene que hacer en estos días para que el certificado le salga bien. ¿Listo? Entonces es cuestión de 10 minutos ir a meterse a Sofía Plus y actualizar sus datos. No tiene misterio. Que una tilde, que una S, cualquier cosa. Importante refrescar que la formación en el SENA es completamente gratuita. ¿Listo? Entonces ahorita hoy en día ustedes saben que hay muchos canales de WhatsApp, donde de pronto gente inescrupulosa va y pone cosas de pago, entonces para que no se confíen de eso, ¿listo? Siempre esta formación es gratuita. Como estamos manejando toda la información a través del grupo de WhatsApp, entonces les pido el favor que eh, utilicemos el grupo única y exclusivamente para temas del curso. ¿Listo? Anteriormente pues no hemos tenido problemas, hemos sabido manejar esos grupos de buena manera. Entonces esto es más para las personas nuevas, para que por favor no, no pongamos ahí cosas de deportes, cosas de religión, cosas del país actuales, de política, de economía, nada de eso. Solamente cosas del curso. ¿Listo? Si usted vio un reel o vio un video en YouTube, en cualquier lado, y le pareció interesante y está relacionado con lo que estamos viendo acá en el curso, pues bienvenido. ¿Listo? De resto, pues no, evitemos poner cosas que no corresponden. También evitar mensajes al interno, tanto para mí como instructor como para los compañeros, eh, para manejar el tema de la privacidad, del tiempo de cada persona, ¿no? No ir a escribir por allá a medianoche o el domingo en la noche, no, es incómodo para todo el mundo. ¿Listo? Entonces tratemos de escribir únicamente ahí por el grupo, para también saber uno con quién se está comunicando y dar una respuesta más rápida, una respuesta más oportuna. El enlace de cada sesión es diferente y será enviado al grupo de WhatsApp. Entonces esa es otra. Como tenemos varios grupos, como ya hemos participado en varios grupos, yo cada vez les envío una nueva invitación al correo electrónico. ¿Para qué? Para que yo no les tenga que compartir a esos grupos viejos porque no todo el mundo se matriculó a este curso. Por eso es que lo hago. Que si yo voy y les comparto el enlace, por ejemplo, de esta llamada, de esta reunión en los grupos anteriores, pues de pronto se mete gente que no está matriculada. Entonces, por eso yo les envío personalmente a su correo la nueva invitación al grupo nuevo. ¿Listo? Entonces, procuremos tampoco difundir ese enlace que yo les comparto en los grupos anteriores. Listo. En cuanto al contenido del curso, es un curso relacionado más con el tema de la electrotecnia, es decir, de los circuitos eléctricos. Entonces, ahorita vamos a ver una introducción muy sencilla a la electricidad, cómo funciona, alguna de sus partes principales, el tema de los campos eléctricos, campos magnéticos, algo muy sencillo, muy conceptual, sin meternos todavía a la parte numérica. Ya en la otra sesión vamos a hablar de las unidades, ya nos toca obviamente hacer ejercicios numéricos porque sabemos que la electricidad está basada en la matemática y en la física, entonces no podemos sacarle el cuerpo a eso. En la sesión 3 vamos a hacer ejercicios de serie, paralelo y mixto, que uno diría, esto ya está trillado, esto ya lo hemos visto muchas veces. Nosotros seguimos viendo el avance de la tecnología, esto puede seguir siendo válido y podemos todavía sacar información de ahí.
¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo todavía en esos conceptos tan básicos sigue habiendo evolución en las teorías. En el tema de las mediciones vamos a utilizar un software que nos va a permitir utilizar un multímetro para hacer las mediciones más básicas de la electricidad, medir corriente, tensión, resistencia y aprender eh, lo básico para después utilizar ese software en cosas más estructuradas. Luego vamos a ver el concepto de divisor de corriente, divisor de tensión, cuáles son sus aplicaciones. Vamos a hacer ejercicios de esos. Y en la última sesión vamos a ver las leyes de Kirchhoff, que están relacionadas también con las leyes de la termodinámica, relacionadas con el cálculo de corriente y cálculo de tensiones de circuitos mixtos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a lo largo del curso. Listo, ahora sí les doy la palabra para resolver las inquietudes que tengan. Ay, Dios mío. Listo, entonces creo que quedó bastante claro, no surgieron dudas. Igual yo les comparto la grabación ahí por el canal de YouTube. Ahorita apenas terminemos o mañana temprano les comparto el enlace a través del grupo y además de eso les comparto la presentación. Entonces, Profe, sí, una pregunta, sí, César. César Delia. Yo ya hice este curso, ¿verdad? ¿O es algo nuevo? No, este es nuevo, César. Ah, ok, listo, no hay Ujú. problema entonces. Listo, bien. Gracias. Bueno, Ujú. es que no tenía micrófono y ya pude entrar al micrófono. Gracias. Listo, sí, señor. Eh, Listo, empecemos entonces con la presentación, Profe, qué pena una pregunta. señor. ¿Va a entregar un documento de asistencia hoy? Sí, señor. Sí, ya se los comparto. Voy a compartirlo de una vez. Listo, voy a compartir acá nuevamente el enlace porque veo que hay personas nuevas. Listo, entonces iniciemos con la presentación. Como les decía, el curso se llama Instrumentos de medida y medición de parámetros de circuitos eléctricos. Entonces, obviamente, para usted hacer una medida de algo, tiene que conocer qué es lo que va a medir. Entonces, es importante conocer bien cuáles son los parámetros eléctricos, distinguirlos bien, seleccionarlos bien para hacer una buena medición. Siempre que vamos a estudiar cualquier ciencia, cualquier arte, pues nos toca mirar cuál fue eh, esa historia, quiénes fueron los que descubrieron esas, en este caso, estos fenómenos físicos, algo muy sencillo, un recordatorio. Vamos a mirar qué modelos describen ese fenómeno físico, modelos anteriores y modelos actuales. ¿Listo? Entonces hay diferentes maneras de, o diferentes modelos, mejor, de explicar estos fenómenos. Y por último vamos a mirar el Tinkercad, eh, cómo funciona, ¿listo? Cómo lo vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces la electricidad es un fenómeno físico y todos sabemos que la física está basada
en la matemática. Obviamente que acá pues no vamos a meternos con demasiada matemática, lo más sencillo, lo más elemental, divisiones, multiplicaciones, sumas. Lo importante es la parte conceptual antes que la parte matemática. Obviamente que siempre nos toca dar un resultado final y ese resultado final es un número. ¿Listo? Eh, los fenómenos físicos pues, se dieron desde el principio, desde los inicios de la humanidad. Los registros occidentales de la historia occidental pues nos habla de Tales de Mileto en el 600 antes de Cristo, cómo ya aparecían los primeros fenómenos eléctricos y cómo ya hubo curiosidad por parte del hombre para desentrañar estos misterios, entre comillas. Entonces hay diferentes tipos de electrización. Entonces existe la electrización por frotamiento, por contacto y por inducción. Entonces creo que la de frotamiento todos hemos estado expuesta a ella naturalmente. Cuando usted está, por ejemplo, en el transporte público y hace fricción todo el día con las otras personas, cuando, por ejemplo, va y toca alguna otra superficie, usted siente que hay una descarga eléctrica. Eso ya lo damos por hecho, lo damos como algo normal. La idea es entender por qué sucede eso y mirar cuál es el fenómeno físico que lo sustenta y cuáles son sus aplicaciones. Acá estamos hablando de electricidad estática que va a tener muchas aplicaciones en el mundo cotidiano, en el mundo industrial. El contacto, lo que les estoy comentando, que o cuando ocurre esa descarga. Por inducción, cuando hacemos transferencia de carga sin necesidad de hacer contacto físico. Fíjense que acá en todos estos conceptos que estamos viendo, estamos eh, entendiendo o tratando de entender cómo es que funciona la electricidad estática, que tiene asociado conceptos un poco más abstractos, como son la fuerza eléctrica y el campo eléctrico. ¿Listo? Ya vamos a desarrollar mejor la idea de campo. Eh, a mediados del siglo XVI hubo un médico y físico, él era inglés, William Gilbert, que ya empezó a darle nombres más sonoros para nosotros, para nuestros oídos. El tema de electricidad basado acá en la palabra griega electrón. No vamos a desarrollar de dónde vienen esas palabras. Lo importante es entender que ya le iban dando forma a esos conceptos. Le iban poniendo sus respectivos nombres. Volviendo acá a este experimento de frotación, entonces acá vamos a hacer una pregunta pues muy sencilla. ¿Cómo es que sucede que se atraen acá estos dos elementos? Porque al frotar este elemento que vamos a decir que es un tubo de PVC con un paño, ¿por qué hay separación de cargas y por qué sin necesidad de contacto se unen? Demos una respuesta lo más formal posible, una explicación Profe, bien formal. sería la, qué pena, sería la de atracción magnética. No, Se señor. crea un campo electromagnético, ¿no? Sí es un campo, pero no es electromagnético. Es un campo. ¿Listo? Entonces vamos a dar una definición bien detallada, sin necesidad de tantos números, sino la cosa es el concepto. ¿Listo? Entonces tenemos acá el papel haciendo un zoom y acá tenemos la punta del tubo. Entonces vamos a decir que esto está cargado positivamente y esto está cargado negativamente. ¿Qué hay en este espacio? Sí, Edinson.
Lo escuchamos, Edinson. Silenciarlo porque se escucha un poquito feo eso. Listo, entonces les decía que tenemos acá el papel y acá tenemos el pedazo de tubo. ¿Qué hay entre estos dos elementos? Electrones. No, no porque vean los electrones acá. Un espacio. Hay un espacio. Ese espacio está vacío. Control. ¿Qué generan estas cargas estáticas? Fíjese que eso está estático. O2, aire. Entonces acá lo que va a haber es unas líneas de campo. A esto es lo que nosotros llamamos campo. Pero fíjese que son provocadas por estas cargas eléctricas. A esto es lo que nosotros llamamos el campo eléctrico. ¿Sí? Esto es campo eléctrico, que es diferente al campo magnético. Una cosa es el campo Entonces el eléctrico. campo eléctrico, profe, entonces el campo eléctrico es el espacio que hay entre electrones y protones. Sí, pero no es el espacio, es lo que provocan las cargas. En ese espacio hay un campo provocado por las cargas. No es que sea el espacio. Siempre hemos tenido esta analogía. Vea. Acá está el suelo, acá hay un edificio y acá hay una persona. Cuando esta persona está acá, está un potencial dado por esta altura. ¿Qué hay entre esta persona y el suelo que hace que cuando él se haga hacia este lado se caiga? ¿Qué hay acá en este lado? Un campo. Hay una fuerza hacia abajo, ¿cierto? ¿Y esto cómo se llama? Un campo gravitacional, un- Gravedad. una fuerza gravitacional. Fíjese que todo esto que estamos hablando acá, por ejemplo, esta parte de la gravedad, eso hace parte de la física de Newton, ¿cierto? De la física newtoniana. Esto es de Newton. Si ya nos vamos a otra cosa, a la teoría de la relatividad, esto ya pierde su sentido al 100%. Ya toca ir a mirar un poco más al detalle. Pero ahorita estamos yendo de menos a más, tratando de entender cosas tan sencillas como esto, ¿sí? Donde nosotros decimos, listo, yo este experimento ya lo he hecho 1 millón de veces, ya como que no hay información ahí, no hay más cosas de las que yo pueda aprender. Fíjese que sí podemos sacar conclusiones y en lo poco se ve lo mucho. Todavía se hacen experimentos básicos para sacar teorías nuevas. Esa es la idea, no quedarnos siempre con lo mismo, sino tratar de ir más allá, abrir un poco más la mente y tener nuevas ideas. Nuevas entre comillas, para algunos de nosotros, ¿no? Porque habrá otras personas que ya todo esto que estamos hablando pues es trivial, es básico. ¿Listo? Entonces ahí lo que estamos tratando de entender a través de este experimento es el concepto de campo eléctrico, campo eléctrico. Más adelante, en 1752, hubo un experimento de Franklin que él ya introdujo el término positivo y negativo. Él se dio cuenta que habían dos tipos de cargas, positivos y negativos. Estamos hablando de cargas eléctricas. ¿Cómo describimos ahora un rayo de la manera más formal posible? Una descarga de energía. Descarga de energía, sí, tiene que ver con energía. ¿Alguien más?
¿Qué es un rayo? ¿Cómo le explicamos a nuestro sobrinito de 10 años lo que es un rayo? Profe, Pro- poderosa descarga eléctrica. Una descarga eléctrica. Sí, Profe, es la unión de cargas positivas y negativas. sí, también podría ser válido. Te fíjese que el rayo es exactamente ese mismo fenómeno. Hay una fricción, pero fíjese que la fricción ya va a ser entre quién y quién. Entre la nube, ¿cierto? Acá hay una nube, acá hay otra nube Una nube de aire fría y y una nube de acá, aire caliente. y acá está el suelo. Hay fenómenos acá de todo tipo, entre ellos sí, fenómenos térmicos. Hay un rozamiento y se cargan, ¿cómo? Eléctricamente. Se cargan negativamente. Acá queda la parte positiva. Entonces acá va a quedar negativo. Entonces estas cargas negativas lo que van a hacer acá es, como el suelo también está cargado, lo que va a traer es la parte positiva, ¿sí? Del suelo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder entre negativo y positivo? Va a haber un campo eléctrico que va del más al menos, ¿cierto? El campo eléctrico. Va del negativo al positivo. Fíjese que esto es campo eléctrico. ¿Qué hay entre la nube y el suelo? Un espacio, profe, un espacio. Un aire, ¿cierto? Y ese aire tiene unas propiedades que es que un material aislante o un material conductor. Conductor. Conductor, profe. Aislante, ¿cierto? El aire es aislante. Señor. La rigidez dieléctrica es muy parecida a la rigidez dieléctrica del vacío. Si usted hace experimentos al vacío, va a encontrar que el aire es muy parecido. Entonces, cuando se rompe esa rigidez dieléctrica del aire, es que aparece el rayo, porque ya no soporta tanta tensión que hay entre este espacio y aparece el rayo. ¿El rayo qué vendría siendo? ¿Cómo lo describimos? Todos estos electrones vienen por acá, ¿cierto? Todo esto está compuesto de electrones, una conducción de electrones para volver nuevamente al equilibrio eléctrico. Entonces, todo esto es flujo de electrones. ¿Y qué es flujo de electrones? Una corriente eléctrica, ¿cierto? Esa es la corriente eléctrica. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Flujo de materia, flujo eh, en este caso, de electrones, que sigue siendo algo material. ¿En qué medimos la corriente? ¿Cuál es la unidad de medida? Amperios. El amperio. ¿Listo? Entonces es importante ya conocer qué es la corriente para poder medirla, cuáles son sus manifestaciones, cómo la vamos a medir. Acá estamos hablando de qué orden de magnitud. Estamos hablando de kiloamperios, ¿cierto? Pero fíjese que este kilo es el prefijo para referirnos a miles de amperios. Cuando nosotros vamos y medimos, por ejemplo, una placa electrónica o un sistema de control, estamos hablando de miliamperios. Cuando medimos, por ejemplo, la corriente de un equipo normal que haya en la casa, digamos del microondas, de la nevera, de la lavadora, estamos hablando de amperios. Entonces, fíjese que estos son los prefijos. Entonces, es importante porque a la hora que nosotros vayamos a hacer mediciones, tenemos que saber qué orden de magnitud vamos a encontrarnos. Entonces, fíjese que todo esto es lo que nosotros llamamos la electrotecnia.
que es hacer mediciones, conexiones, empalmes, todo lo que estamos acostumbrados. Y todo esto ya es la parte conceptual, la parte de los campos, que también es bonito entenderlo. Los campos, que en este caso estamos hablando del campo eléctrico. Fíjese que acá no hemos hablado todavía del campo magnético. Diferente. Campo eléctrico está asociado a cargas estáticas. Campo magnético, ya lo vamos a mirar. Listo, no sé si vamos bien ahí. ¿Alguna pregunta? Jorge dice que bien, Cristóbal bien, Carlos, Juan, listo, bien. Entonces sigamos con la presentación y miramos a ver qué más podemos extraer de ahí. Listo, entonces acá, por ejemplo, tenemos alguna em, aplicación de cómo vamos a manipular toda esa energía, toda esa descarga em, estática que viene de las nubes, esas descargas atmosféricas a través de los pararrayos. ¿Cómo funciona entonces el pararrayo? ¿O qué podemos concluir del pararrayo? Porque la energía viene acá a través de el pararrayo y no viene acá a través del aire. Se puede decir que es un dispositivo que lo atrae, ¿no? Lo atrae. Una antena, sí, señor. Entonces el Podría pararrayo ser una atrae. energía. Señor. Entonces fíjese algo particular acá. La corriente, eso estamos hablando de corriente eléctrica, prefiere, entre comillas, como si tuviera autonomía, venir acá a través de este material que es metálico que venir por el material aislante. ¿Por qué? Porque es más fácil la conducción. Es como si el rayo supiera que ese accesorio lo lleva más rápido hacia la Tierra. Exacto, pero fíjese que ahí nos toca tener cuidado porque no tiene conciencia para saber. Sí, pero sí, 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 es es una como si manera de supiera, entender. pero Ajá. obviamente no, sí. Por eso les decía que prefiere como si tuviera, pero no, obviamente no prefiere, sino que físicamente acá la energía tiene un mejor camino a través del metal que a través del aire. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el pararrayo? Proteger las estructuras que están acá alrededor, por ejemplo, estas antenas. Si no estuviera este pararrayo, ¿por dónde se vendría la energía? A través de la antena, dañando acá todo el sistema de comunicación. Sí, digamos que en un campo abierto, en un campo de fútbol, también es bueno tener el pararrayo porque va a canalizar toda esa energía evitando que caiga dentro de la cancha. Entonces acá particularmente esto, pues es toda una ciencia, sobre todo acá en Colombia, que estamos en una zona propensa a esas descargas atmosféricas. Hay diferentes tipos de instalaciones a tierra, instalaciones de pararrayos, instalaciones de protección, instalaciones aisladas, diferentes tipos de electrodos, diferentes paradigmas de instalar esto. Tiene que usted tener en cuenta no solamente el material del pararrayo, que esto no lo dice la norma, no lo dice el RETIE. Acá en esta parte podemos utilizar aluminio, acá tenemos que utilizar sí o sí eh, otro tipo de materiales como el cobre, como el bronce, elementos galvánicos, eso por normativa, por el derretimiento de esos materiales. El tema de las distancias, el tema acá de la calidad del suelo, de las tensiones de paso acá en esta superficie. Sí, entonces son muchas cosas. ¿Qué es lo importante? Como no, el curso no se trata de solamente estudiar los sistemas de puesta a tierra, sino de entender los fenómenos eléctricos, darles a ustedes como una idea para entender las diferentes instalaciones eléctricas. ¿Listo? Siempre esto va a ser importante repasarlo, importante tenerlo en mente porque nos refresca y nos ayuda a dar solución a los problemas cotidianos. ¿Listo? Fíjese acá en esta imagen que es un poco más elocuente, donde vemos cómo
hay una conducción de electrones. Vea, vienen los electrones a través de la puesta a tierra. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a hablar del modelo de Bohr que nos explica el movimiento de electrones, que es la partícula con carga negativa que siempre hemos entendido que es la que conduce la electricidad. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, 8 minutos nos quedan. ¿Cómo vamos con la asistencia? 21 personas, listo, bien, también. No se les olvide los que llegaron ahorita último, está ahí en el grupo, la asistencia. Listo, entonces el modelo atómico de Bohr, precisamente es lo que estamos hablando. ¿Sí? El movimiento de electrones. El átomo, ¿cómo está compuesto? Tiene un núcleo, en ese núcleo hay protones y hay neutrones. El neutrón hace las veces de mantener unido acá a esos protones, para que no se vayan acá con la fuerza eléctrica con el electrón. ¿Sí? Entonces, si usted se pone a analizar al detalle estos modelos, pues tienen sus fallas, porque ¿cómo es posible que esto esté acá y el electrón no se pegue al protón? Microscópicamente no se pega, pero macroscópicamente sí ve. ¿Cómo es posible que acá se pegue por medio de esa fuerza eléctrica? Y acá al haber esa misma fuerza eléctrica, vea, negativo con positivo, acá hay una fuerza eléctrica, ¿por qué no se pega? Entonces, obviamente que todo esto tiene su filosofía, tiene sus contradicciones. Hay mucha gente que ha postulado soluciones. Obviamente que usted para postular una solución tiene que entregar una evidencia empírica, un experimento demostrativo. Entonces, este es el experimento básico, es la teoría básica que nosotros como electricistas lo aceptamos y nos funciona perfectamente. Lo que les estaba contando ahorita de la física de Newton. Usted la utiliza mucho en la parte mecánica, en la parte eléctrica, acá en la Tierra, pero si ya se pone a estudiar otras cosas del universo, ya todo esto empieza a fallar. Em, Entonces, ¿qué nos dice este modelo de Bohr? Hay diferentes tipos de materiales conductores, materiales semiconductores y materiales aislantes. ¿Cómo es la composición de cada uno de estos materiales? Entonces, el cobre o cualquier otro metal va a tener una estructura muy parecida, donde solamente va a haber un electrón en la última capa, que se llama la capa de valencia. Entonces, este electrón, al estar suelto, va a ser fácil de manipular a través de un campo eléctrico. Si usted le imprime acá un campo eléctrico a ese átomo, es fácil separarlo del resto de la estructura. ¿Qué pasa en un material como el silicio, que es semiconductor? Ya está más fuertemente atado al núcleo, entonces ya ir a manipular este electrón es más difícil, ¿sí? Porque está acá con los otros electrones, acá son 4 en este caso, entonces es más difícil arrancar. Y acá en ese caso del sulfuro tenemos 6 electrones, esto puede llegar también a 8 por la regla del octeto. En otros materiales va a ser aún más difícil arrancarle ese electrón. ¿Listo? Entonces ahí lo que está sucediendo es que hay una conducción muy fácil en los metales. Vean, el electrón, hay un efecto dominó, unos empujan a otros y la conducción de la corriente es muy sencilla. Eso microscópicamente. Macroscópicamente, pues es más intuitivo. Todos sabemos que los metales van a conducir más fácilmente la electricidad y la temperatura, por ejemplo. Pedazo de aluminio, pedazo de cobre, si usted lo conecta a una batería, funciona bien. Si usted en lugar de ponerle un metal, va y le pone madera, todos sabemos que no va
a conducir precisamente por la estructura de la madera. ¿Ve? Esta es la estructura de la madera, esta es la estructura del cobre. El electrón suelto, los electrones atados al núcleo. ¿Listo? Entonces creo que ahí es bastante intuitivo, bastante sencillo de entender esa idea. ¿Sí? Más o menos. Listo. Acá estos materiales, de estos metales mejor, ¿cuál sería el que mejor conduce la electricidad? ¿El aluminio, el cobre, la plata, el Cobre, oro? profe. El cobre. Cobre. El ¿Más que el oro, oro? Ah, no, pero es el muy cobre, El costoso. oro. el cobre, el cobre. Oro. Oro, El pero oro muy y segundo la costoso. plata. El cobre igual que cuando vamos a poner un polo de tierra en nuestras ¿Cobre, casas. Claro. oro o plata? Oro primero, segundo cobre, segundo plata, tercero cobre. Pero el cobre es el más económico y por eso se utiliza La plata. como el conductor. El oro. Economía, sí. Entonces ahí toca tener en De cuenta el acuerdo tema de con la el economía. compañero. Yo lo Profe, tengo, y por ejemplo, si hay mucho voltaje, ¿la plata es mejor? bueno, este es el orden que algunos de ustedes dieron. El orden que yo tengo es primero la plata, segundo el cobre y tercero el oro. ¿Cuál sería la aplicación de cada uno de estos elementos? ¿Dónde utilizamos, por ejemplo, el cobre? Para El los que cables, ¿cierto? utilizamos en las viviendas. Las residencias, profe. En Para el los cables, sistema ¿cierto? industrial. Para los cables. Eh, bueno, acá nos faltó el aluminio. ¿El aluminio dónde lo utilizamos? ¿Y en qué puesto estaría? También para El hacer cables, aluminio se ¿cierto? utiliza más que todo para la media tensión. Ujú. Para las líneas de transmisión y de Distribución. distribución. Y el cobre lo utilizamos más para las instalaciones, eh, tanto industriales como residenciales, pero más pequeñas, para las internas, por llamarlo de alguna manera. Listo, entonces ahorita tomémonos el descanso, ya que se nos va a acabar acá el tiempo y miramos cuál es el orden de esto, ¿listo? Para que lo miren ahí rápidamente. Nos vemos a las, ¿qué horas son? A las 9:10. ¿Listo? 9:10.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Eh, confirmamos, porfa, si me están escuchando. Listo, entonces les voy a compartir la pantalla. Mantengamos, porfa, el micrófono apagado. Cuando tengan que hacer alguna intervención, lo prendemos, listo, para que no se oiga ahí molesto Listo, entonces habíamos quedado acá en esta discusión de los metales. ¿Cuál era el mejor metal, el más conductor? Listo, entonces es la plata, ¿cierto? La plata, luego sigue el cobre, luego el oro. ¿Dónde utilizamos el oro? ¿En qué aplicaciones? Las tarjetas pequeñas de Ajá, teléfono, esas cosas. exactamente. ¿Por qué lo utilizamos? Si no es tan buen conductor comparado con la plata y el cobre. ¿Cuál es el plus del oro? ¿Qué nos da el oro que no nos da los otros elementos? Que no se oxida. Exactamente. Entonces tiene un menor grado de oxidación comparado con el cobre, comparado con la plata. Entonces el oro, al no oxidarse, entonces va a durar más tiempo cumpliendo con su función. Tras que el cobre, como tiene esa oxidación, deja de cumplir su función en determinadas condiciones, prematuramente. Listo, miremos la presentación. Los aislantes. Entonces tenemos, creo que para todos es intuitivo, la madera, el vidrio, el aire, el corcho, la cerámica, el hule. Profe, aclarando que la madera es seca. Ah, sí, sí, señor. Sí, obviamente tiene diferentes estados. Cuando está húmeda, pues va a tener otras características. ¿Cuál sería la diferencia entre un material aislante y un material dieléctrico? ¿Podemos decir que es lo mismo? Aislante es lo mismo que un dieléctrico, pues diferente. Técnicamente es diferente, es un poco complejo hallar la diferencia físicamente. Teóricamente, el dieléctrico tiene la capacidad de polarizarse. Entonces, si tenemos acá un material dieléctrico, tiene mayor facilidad a hacer esto, a quedar polarizado, en una parte positiva, en otra negativa, cumpliendo todavía con las propiedades de aislamiento, de no dejar conducir libremente la electricidad. El aislante tiene más problemas de hacer esta función. Y obviamente que de todos estos materiales que se utilizan a nivel industrial, por ejemplo, las cubiertas de los cables, la parte cerámica de los sistemas de potencia, pues son manipulados químicamente para que cumplan con esta función o con esta dependiendo de lo que el diseñador quiera hacer. Pero es un poco meticuloso ir a hacer esa diferencia entre aislante y dieléctrico, que son
conceptos que usted va a encontrar en los libros y en las normas. Materiales dieléctricos, materiales aislantes, una cinta aislante, por ejemplo, o el material dieléctrico de un condensador. En los semiconductores sucede algo muy similar. El silicio, el germanio y el galio, usted los extrae de la arena, sobre todo el silicio, y lo puede manipular para que su composición sea positiva o negativa. También eso pues es bastante amplio. Se utiliza tanto para hacer este tipo de elementos, toda esta electrónica de control, electrónica de potencia para hacer los paneles solares, por ejemplo. Entonces hay muchas formas de manipular ese silicio. Como les contaba, ese silicio se extrae de la arena. Esta extracción y tiene muchas implicaciones a nivel geográfico, a nivel político, a nivel ambiental, a nivel social. Hay muchas cosas implicadas ahí. Vamos que acá este sería eh, la parte más famosa de donde se saca el silicio. Esto es en Estados Unidos, acá en la costa oeste, donde está el Silicon Valley, donde están todas estas empresas famosas como Google, AMD, Intel, que son los encargados de desarrollar toda esta tecnología basada en microchips. ¿Listo? Entonces cada vez estos elementos son más compactos, son más eficientes. Lo que usted va a encontrar en estas tarjetas, que puede ser un procesador, puede ser una tarjeta gráfica, una memoria RAM, una memoria ROM, eh, es todo esto, estos mismos elementos, obviamente que ya a nivel nanométrico, muy pequeño. Todos los transistores NPN, PNP con los que nosotros hacíamos nuestros prototipos, ahora están encapsulados acá nanométricamente, pero siguen cumpliendo la misma lógica. Eso es lo bueno. Por eso usted viene y programa estos elementos con esta misma lógica como lo hacía con los transistores, con los diodos, con los tiristores, con todos estos elementos electrónicos. Ahorita particularmente hay un déficit de estos elementos porque estas grandes compañías como AMD y como Intel, que son una de las más grandes, están enfocando toda su producción a estas empresas o a estas corporaciones más grandes que están desarrollando todo el tema de la inteligencia artificial, y sabemos que esa inteligencia artificial requiere de unos procesadores con unas características especiales que no pueden cumplir ya los equipos más viejos. ¿Listo? Entonces hay como una especulación en el mercado donde estas empresas dicen que no dan abasto. Puede ser cierto, puede ser no tan cierto, todo por la especulación de los precios, de las leyes de la oferta y la demanda. Entonces fíjese que acá hay que mirar no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental también, porque la extracción de ese silicio tiene acá bastante suciedad, bastante contaminación. Entonces, fíjese que es un mundo bastante dinámico, bastante especulativo, donde hay personas que se dedican al desarrollo de esto, a la ciencia, a la investigación. Otros se dedicarán a venderlo, otros se dedicarán a comercializarlo, a comprarlo, otros a instalarlo. O sea, es un mundo bastante amplio. La idea del curso precisamente es eso: abrir el panorama, hacer la exposición, cada quien de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus gustos, enfocará su atención en una u otra cosa.
Otro material del que no estábamos hablando, por ejemplo, el agua. ¿El agua es conductora o es aislante? Conductor. Doctora. Conductora, ¿sí? Sí, señor. Entonces, si tenemos acá un recipiente de agua y hacemos este experimento, ponemos acá una batería para hacerlo. Ingeniero, el agua el agua en estado puro es aislante, pero con cualquier sal disuelta ya es conductora. Gracias, Ricardo. Sí, exactamente lo que está diciendo Ricardo. Entonces, fíjense que esto es H2O, o sea, dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Esta agua, cuando nosotros abrimos la llave, no va a estar así, ¿cierto? H2O, sino que va a tener cloro, por ejemplo, ¿cierto? Si es agua de mar, va a tener sodio, va a tener, ¿qué más? Magnesio, va a tener muchos minerales que va a hacer que estos elementos ahora sí hagan que esta agua sea conductora. Pero el agua por sí sola es un material aislante, no permite la conducción de la electricidad. El tema entonces de los materiales es bastante importante conocerlo en el diseño de cualquier cosa. Entonces, cuando usted va a diseñar, por ejemplo, un cable, usted tiene que ir ya a lo microscópico, a qué material va a necesitar, cómo se va a comportar ese material, no solamente desde el punto de vista eléctrico, sino desde el punto de vista mecánico. Y por ejemplo, estos cables de distribución que son de aluminio, ellos tienen un alma de acero que van a hacer una labor de soportar una tensión, pero no una tensión eléctrica, sino una tensión mecánica. Estos cables, por ejemplo, multifilares, que vienen acá separados por estas chaquetas, están aislando acá el campo eléctrico que se genera acá debido al flujo de la energía. Fíjese que esto ya no es solamente transmisión de potencia, sino también transmisión de información. Entonces, todo esto tiene un porqué, los materiales, las dimensiones, precisamente de lo que estamos hablando, de los materiales. Entonces, en el mundo de la ingeniería, el tema de los materiales es bastante importante. Por ejemplo, cuando usted va a diseñar un transformador, usted tiene que ver que ese núcleo cumpla unas especificaciones, un motor. Todo eso usted lo tiene que tener en cuenta para que su sistema funcione correctamente. El cuerpo humano entonces, ¿cómo se comporta? Parecido al agua, ¿cierto? Porque ¿cómo es la composición del cuerpo? 70% agua, es lo que nos dicen siempre. 70, 80. 70. Según eso, profe, tenemos 70% de agua. Por eso, pero no es esta agua así limpia, ¿no? No es H2O, sino que tiene No. Hierro, la sangre tiene hierro. Ajá, la sangre tiene hierro, que ¿cómo es el hierro? Pues un metal pesado que sabemos que transmite la electricidad. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de conducir la electricidad. ¿Cuál sería la resistencia típica de un ser humano acá en Colombia o en lo que nos dicen las normas? ¿De cuántos ohmios?
Según lo que nos dice el RETIE, 1000 ohmios o 1 kilo ohm. Si nosotros vamos y miramos algunos documentos internacionales, ese número puede cambiar. Pero acá en Colombia, para efectos de cálculos de seguridad, tenemos que manejar 1000 ohmios. Eso está ahí en la norma. Entonces, esto nos lleva a que el tema de la seguridad, el tema de las botas, el tema de los guantes, de los materiales dieléctricos, botas dieléctricas, guantes dieléctricos, para determinadas funciones. Hay otras tareas, por ejemplo, las personas que trabajan en las líneas de alta tensión, en las subestaciones de alta tensión, tienen otras particularidades, ya no tienen ese traje aislante o ese traje dieléctrico, sino todo lo contrario, unos elementos que conducen la electricidad para que queden acoplados a la red como si fueran un elemento de la red. Pero es importante entender que son tareas muy específicas, tareas muy particulares. Acá vemos cómo se le está haciendo mantenimiento de limpieza a estos elementos eléctricos. Entonces, a veces se utiliza agua, a veces se utiliza otro líquido dieléctrico que tiene otros componentes como el alcohol, que es de fácil evaporación, para hacerle limpieza a todos estos sistemas. ¿Por qué es importante hacer esa limpieza? Se preguntaría uno. ¿Qué pasa si no se hace esa limpieza? Se sulfata, profe. Sulfatan. Ajá, esa es una cosa. La otra es el tema del polvo. ¿Qué pasa con el polvo? ¿Es conductor? Todo lo contrario. Aísla. Ajá, y al aislar, ¿qué pasa? Se corta la energía. Ajá, aumenta la resistencia. Entonces aumenta la resistencia acá y eso genera que la corriente aumente y aumenta la temperatura, se forman los puntos calientes, también por suciedad. Se sobrecarga el sistema, sí, se Ajá. puede sobrecargar, profe. Sí, señor. Entonces es importante hacer ese mantenimiento de limpieza. Listo, entonces ahí creo que quedó bastante claro en todo lo que hemos hablado. El tema de la electricidad estática, el tema de la conducción de la energía, el concepto de campo eléctrico. Entonces vamos ahora a mirar el concepto de campo magnético. Colaboremos porfa con el micrófono. Ya les doy la palabra si tienen intervención, para que no se escuche ahí esa retroalimentación. Listo, gracias. Listo, miremos el concepto de campo magnético rápidamente. Entonces acá tenemos a Faraday, que hizo muchos aportes a la electricidad. El más relevante fue el descubrimiento de la inducción electromagnética. Entonces, el experimento más sencillo, vea. Acá tenemos una bobina, tenemos un imán. Fíjese que cuando nosotros hablamos de magnetismo ya no hablamos de cargas positivas y negativas, sino hablamos de polos, polo norte y polo sur. Cuando usted hace este movimiento, induce un campo eléctrico acá en estas dos terminales que cuando cierra el circuito aparece una corriente eléctrica. Entonces, antes de explicar el fenómeno, usted tiene ese sistema que es un elemento, por ejemplo, el de la bicicleta, que usted da pedal y se prende el bombillo de la bicicleta, ¿sí? ¿Cómo se llama ese elemento? ¿Sí de acuerdo? Dinamo. Dinamo. Un dínamo. El dínamo. Entonces, en el dínamo usted da pedal y se prende el bombillo. Eso todo lo tenemos claro, ¿cierto? Así funciona cualquier generador de inducción.
Solamente que acá ya no vamos a dar pedal, sino esto está conectado acá a una turbina de vapor, una turbina hidráulica. ¿Cómo entendemos entonces esta máquina? Tiene un campo magnético que es originado por el imán, vea, norte y sur. Las líneas de campo salen del norte al sur. La bobina o la espira interactúa en ese campo magnético a través del movimiento, que en este caso es rotacional, pero vea que puede ser longitudinal. El rotacional es el más utilizado en los generadores. Entonces ese campo magnético acá en estas dos puntas lo que va a originar es un campo eléctrico. Campo magnético genera un campo eléctrico, pero ese campo magnético tiene que ser cambiante, porque si no cambia, no sirve. Si es estático, no pasa nada. Si usted deja esto quieto, no va a pasar nada acá. ¿Sí? Intuitivamente lo entendemos. Matemáticamente, ¿cómo sería? Entonces, ahí tenemos la ley de Faraday. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico es originado por la variación de un campo magnético con respecto al tiempo. Se tiene acá un signo negativo que está relacionado con el flujo acá de la corriente. Pero fíjese que la corriente cuando aparece, cuando nosotros cerramos el circuito, si usted no pone acá el bombillo, pues vamos a tener acá la diferencia potencial por ese campo eléctrico, pero cuando usted cierra el circuito es que aparece la corriente. Que esa corriente a su vez va a generar otro campo y ese campo es diferente al campo que viene acá, pero fíjese que ya es algo más complejo que toca ir a analizar al detalle, dedicarle un poco más de tiempo, pero es un tiempo que vale la pena. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el acoplamiento magnético que hay, por ejemplo, a nivel industrial, que puede haber con un motor y un sistema de control. Usted puede tener acá un sistema de control que tenga unos drivers, que tenga unos PLCs. Ese sistema debe estar acoplado magnéticamente. Deben ser, la palabra no es acoplado, sino es que compatible. Tiene que haber una compatibilidad electromagnética acá. Entonces, todo este tema de los campos es importante tenerlo ahí en cuenta. Fíjese que no es tampoco tan difícil entenderlo. Si usted entiende más o menos esta máquina, más o menos ya tiene una idea de lo que es el campo eléctrico y el campo magnético. Otro científico que tenemos en la mente es Tesla. Creo que este sí es más conocido, que hizo el descubrimiento de la corriente alterna. ¿Cuál es la ventaja de la corriente alterna? ¿Cuál es el plus de esa corriente alterna? ¿Sí se acuerdan? Comparada Que con la siempre continua. pensamos en las casas. Sí, señor. Es la que... Se puede, perdón, ingeniero, se presta para No una mejor fluye en transmisión una. porque tiene menos pérdidas. Ujú. Sí, señor. Sí, lo que está diciendo Ricardo. ¿Por qué tiene menos pérdidas? Profe, porque llega un transformador y vuelve y recarga. Sí, exactamente por eso, porque tiene la capacidad de transformación. No es que recargue, sino que transforma. ¿Listo? Entonces, acá tenemos nuestra, vamos a decir que es una planta nuclear, que acá hay 100 kilómetros y acá hay una ciudad. ¿Qué pasaría si quisiéramos transmitir toda esa energía que sacamos acá de la planta nuclear en corriente continua a través de un cable?
este cable se va a calentar, porque acá la potencia que yo tengo acá es la que yo voy a tener acá, suponiendo que acá no hay pérdidas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que como esta corriente va a ser tan grande, este cable va a tener unas dimensiones muy grandes, una vista transversal del cable. Ahora, esto pasa en corriente continua. Si yo en lugar de utilizar corriente continua utilizo corriente alterna, ese cable ya no va a tener estas dimensiones, sino va a tener estas dimensiones. ¿Por qué? Porque acá yo voy a poner un transformador. En esta primera etapa yo puedo subir hasta 500.000 voltios. Fíjese que la relación de potencia es la misma. La potencia que yo estoy produciendo es la misma que yo espero acá consumir. Entonces, cuando yo subo la tensión, ¿qué estoy haciendo? Bajando la corriente. Cuando bajo la corriente, necesito un cable de menor dimensión. Como son 100 kilómetros, pues es más fácil atravesar 100 kilómetros con un cable de estas dimensiones que en una vez, por obvias razones. Razones mecánicas, razones económicas, razones de eficiencia del sistema. Esto se va a calentar menos que esto. Cuando llego acá, antes de llegar a la ciudad, vuelvo y bajo de 500.000 voltios a lo que necesite, 220 voltios o 120 voltios o 440. Obviamente que no se pasa de 500 a 220. Hay una etapa de transmisión, otra de distribución. Los niveles típicos son 11.400, 13.200, dependiendo de la altura de la ciudad. Pero esa es el plus que tiene esta corriente alterna. ¿Van a haber pérdidas acá también? Sí, pérdidas capacitivas, pérdidas inductivas y también pérdidas resistivas, que van a ser menor. Acá las pérdidas no tenemos capacitivas ni inductivas, pero hay mucha pérdida resistiva. Sin embargo, hay algunos países que adoptaron esta corriente continua para algunas partes del sistema, de la matriz energética, donde pueden enviar esto, por ejemplo, debajo del mar. Entonces ahí va a haber una refrigeración natural y van a eliminar esa pérdida. Este cable obviamente que tiene unas características muy especiales, pero lo más común, lo que más se utiliza a nivel mundial es la corriente alterna. ¿Listo? Porque tiene esa capacidad de transformación. ¿Sí? Entonces eso fue lo que desarrolló Tesla. Entonces ahorita yo les estaba contando del tema de del modelo atómico de Bohr, ¿sí? Que eso funciona hasta cierto punto. Digamos que para lo que nosotros trabajamos de instalaciones eléctricas, de toda la electrotécnica, esto es válido. Ya una persona que quiera ir a diseñar un cable, ir a diseñar un transformador, no se puede quedar solamente con esto, tiene que utilizar unos conceptos un poco más avanzados que van más allá de esa lógica. Entonces acá es donde entra el tema de los modelos cuánticos. Entonces un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el gato de Schrödinger, de la dualidad de las posibilidades. Entonces el ejemplo clásico es que hay una caja y en esa caja, antes de que usted vaya y la abra, pueden haber dos posibilidades. El gato puede estar vivo o puede estar muerto. Entonces todo esto de la cuántica se le sale a uno un poquito de la lógica común. Obviamente que no estamos preparados para demostrar esto matemáticamente, pero más o menos tener una idea de qué es lo que se refiere. Entonces es la dualidad
que tiene la luz, por ejemplo. Entonces la luz se puede comportar como partícula o se puede comportar como onda. La partícula de la luz es el fotón y tiene ese comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que dice el experimento de la doble rendija? Si usted está haciendo este experimento y tiene acá un haz de electrones e intenta medir cuál es la intensidad de ese haz, ya el experimento le da como resultado esto de acá. El solo hecho de medirlo transforma el resultado. Ya no va a tener esto que es lo lógico, porque acá está la doble rendija. Es fácil de entender. Mientras que esto ya se le cruzan a uno los cables. Uno dice, ¿pero por qué? Y obviamente pues no lo vamos a entender acá. Pero ¿qué sí vamos a entender? Que todas estas teorías son utilizadas para hacer todo el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día, cómo se fabrican esos chips, cómo se fabrican toda esa eh, electrónica nanométrica, es con toda esta teoría cuántica. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí por lo menos presente, que si estamos utilizando algo un poco más básico y nos sirve, pero la ciencia va más allá. Digamos que ahorita con el tema de la computación cuántica, que utilizan todas estas teorías, ya lo que nosotros utilizamos ya queda un poco más rezagado, un poco más obsoleto. Entonces, ¿cuál es la invitación? Seguir uno como estudiando, documentándose, hasta donde nos den nuestras posibilidades. Todos no tenemos el tiempo, todos no tenemos la posibilidad de ponernos a estudiar eso que es. No es hacer un curso de 40 horas, sino esto ya toca ir a hacer doctorados de esto, doctorados de 5 o 6 años de estudiar eh, estos fenómenos y hacer experimentos de eso. Otro modelo que sí ya es un poco más accesible de entender, porque no tiene tanta cosa abstracta, es el vector de Poynting. Entonces, fíjese que acá tenemos un experimento que de pronto nosotros decimos, yo ya lo entiendo a la perfección. Entonces, si a usted o a cualquiera de nosotros nos dicen, explique este circuito, una batería y un bombillo. Acá hay el interruptor. Y le preguntan, cuando usted cierra el interruptor, ¿cuánto se demora en prender este bombillo? Milisegundos. Orden de magnitud, milisegundos. Listo. Es una respuesta válida. Ahora, un número exacto. La otra pregunta sería, ¿cómo viaja la energía al bombillo? Entonces, lo que nos dice ahí las teorías de Maxwell, que fue la que unió la ley de Gauss, la ley de Ampère y la ley de Faraday, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa historia que la hemos visto en cursos pasados? Entonces acá, al pasar una corriente eléctrica, se genera un campo magnético alrededor del cable. Pero el campo magnético está asociado a un campo eléctrico que es perpendicular a ese campo magnético, es decir, va en esta dirección, así, es perpendicular. Entonces lo que nos dice esta teoría del vector de Poynting es que la energía no viaja por dentro del cable, sino viaja alrededor del cable. Solamente el cable lo que hace es facilitar esa conducción. Entonces el campo magnético acá de esta batería y el campo eléctrico, que es perpendicular, alcanza acá al bombillo y lo prende. Pronto es contraintuitivo, toca desarrollarlo bien, toca entenderlo bien,
Entonces la invitación es que vean este video, saquen sus propias conclusiones y lo charlamos el miércoles. ¿Listo? Quedamos con esto, que cosas que de pronto ya damos por hecho nos sirven para seguir aprendiendo cosas que no hemos visto todavía. Vea, el circuito más sencillo de la vida, una pila y un bombillo. Nos sirve para entender cómo es el funcionamiento y la propagación de los campos magnéticos, electromagnéticos, perdón. Listo, entonces ahorita les comparto el link para que lo vean, ¿listo? Sí, ahorita les comparto toda esta información, se las comparto. ¿Alguien diría la velocidad de la luz? Sería lógico. Cuando cierro el circuito, sería una respuesta válida. Hay que ir a mirarlo con más detenimiento. Listo, entonces acá tenemos a Maxwell, que fue el que propuso toda esta teoría y obviamente pues funciona. Ya por último, vamos a utilizar en el curso este software, se llama Tinkercad. Acá les comparto también el enlace y vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos de medición de corriente, de tensión, de resistencia, algo básico. Listo, entonces la idea es que la tarea para el miércoles, ver el video, tratar de entenderlo y abrir la cuenta en Tinkercad. Listo, entonces gracias por la participación de hoy. Espero que les haya gustado la exposición y nos vemos el miércoles a la misma hora. Gracias nuevamente por la participación en el curso. Listo, gracias a usted, instructor, por enseñarnos. Listo, Norberto, con Gracias, gusto. profe. Listo, Hasta Álvaro. mañana. Que descansen. Bendiciones. Que descansen. Feliz noche para todos. Gracias, que descansen.